Muy buen día del lado de América, muy buenas tardes del lado de Europa. Y querido profesor Pérez Collados, nos tendremos que acostumbrar pronto a decir Wanhan, que según entiendo es buenas noches en chino. Le aclaro que mi mandarín no pasa de ahí, pero habrá que empezar por algo. Ya que cada vez iremos teniendo más representantes de el remoto país con el cual cada día nos sentimos más cercanos y cercanas. Hoy es un día muy especial y por eso desde el Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona queremos enviar nuestro saludo más cálido, más respetuoso y más afectuoso a todas las mujeres del mundo, a la mujer luchadora, a la mujer que estudia, a la mujer que construye, a la mujer que trabaja, a la mujer que hace el mundo, a la mujer que puede salvar al mundo. Realmente un saludo de un hombre hacia las mujeres creo que solo puede estar signado por una palabra: admiración. Admiración. Como creo que algunas y algunos de ustedes saben, he dedicado parte de mi vida académica al estudio de la historia de los derechos humanos. Y hay algo que digo desde las primeras páginas de mi humilde librito Cómo se hicieron los derechos humanos. No hay una historia de los derechos humanos, hay dos. Hay una historia de los derechos humanos de la mujer y una historia de los derechos humanos del hombre. La de la mujer ha sido mucho más difícil que la del hombre. El camino de los derechos humanos de la mujer está mucho más inundado de sangre, mucho más tapizado de lágrimas, mucho más sonorizado con el lamento, con el llanto, con la tristeza, con la humillación, con la vejación que el del hombre. Hemos construido el mito de la mujer cobarde, hemos construido la mentira de la mujer débil, quizás para ocultar lo evidente, que las mujeres son muchísimo más valientes que los hombres. Y quien haya visto un parto lo aprende. Que las mujeres son las que a la hora de tormenta, a la hora de dificultad, a la hora de gran tristeza, salvan o no a una familia, a un país, a una idea, a una lucha. La fuerza de un pueblo está dada, creo humildemente, por la fuerza de sus mujeres, no por la fuerza de sus hombres. De manera que es con admiración profunda, sincera, enorme, que hoy, día asumido, como siempre estas cosas son arbitrarias, como Día de Internacional Universal de la mujer trabajadora, de los derechos de las mujeres, queremos dar nuestro homenaje a todas nuestras queridas hermanas, maestras, compañeras y predecesoras en la lucha de los derechos humanos. Quiero pedirle por favor a nuestro brillante director del Máster en Cultura Jurídica, el profesor doctor José María Pérez Collados, que nos dé las palabras de bienvenida. Querido José María, te escuchamos con mucho interés. No, solo 10 minutos. Como siempre, gracias a Ricardo por permitirme participar, incluso interviniendo en los diálogos. Es emocionante que
hayamos tenido, que haya Ricardo y vosotros hayáis tenido la sensibilidad de organizar hoy unos diálogos. Es un día para el mundo del derecho y de la cultura jurídica enormemente relevante y gracias y vamos a ello, que es reflexionar, hablar, intervenir, participar, pensar, con el respeto que siempre nos tenemos, con la humildad de los buenos académicos, esto es muy importante, con las ganas de aprender y gracias Ricardo y gracias a todos vosotros. Así que vamos a ello. Gracias, querido profesor. Gracias a ti, lo digo una vez más y no me cansaré de decirlo. Gracias por el permanente apoyo, por la fuerza que le imprimes junto con nuestro querido Manuel, profesor doctor Manuel Villaldumas, por la fuerza que se imprime a este programa, por la vigencia que tiene el máster y obviamente todo barco que llega a puerto es porque tiene buen capitán. Entonces, tú eres el capitán y por lo tanto tú eres el directo responsable de todos los éxitos que el máster pueda tener. Vamos a comenzar dándole la palabra a una mujer de un continente donde las mujeres siempre se han caracterizado por tener un rol predominante. Y ella viene ni más ni menos que del país de la Ngolanzinga. O sea, viene, cada vez estoy pronunciando con más el quimbundo, cada vez estoy, la Ngolanzinga, la reina Nzinga, que fue la extraordinaria mujer que supo de una manera notable, tú me dirás si me equivoco, Lina, de una manera notable, salvar la dignidad nacional de toda la región del Congo, de toda la región de Angola y demás, con un acuerdo que la verdad es que para la situación en la que estaba el país con Portugal encima, fue un acuerdo políticamente y diplomáticamente notable. África es tierra de mujeres en el poder. Así que qué mejor que hoy comenzar con Lina Ventura Caloyas de Angola, a quien con enorme cariño le paso la palabra. Te escuchamos, Lina. Muchas gracias, doctor Ricardo. Buenos días a todos los amigos de América y buenas tardes a los amigos de África y Europa. Es verdad que la rainha Gingabandi teve un grande papel en la lucha pela descolonización de Angola. Y por esto hoy felicito a todas las mujeres y principalmente las mujeres de África por este día. Me toca a mí a presentar a mi colega Gustavo Calçado, que viene de Brasil, él que es profesor de pregrado y curso posgrado en Derecho Público en Brasil, máster en Derechos Colectivos y Función Social de la Constitución. Estudiante de doctorado intensivo de la Universidad de Buenos Aires y máster en Cultura Jurídica en la Universidad de Girona. Autor de varios libros y artículos publicados en Derecho Constitucional. Hoy, Gustavo va a exponer algunas notas sobre el constitucionalismo brasileño. A partir de este momento, la palabra es tuya, Gustavo. Muchas gracias, Lina, por la presentación. Buenos días, Ricardo, mi maestro, mi padre intelectual, mi padre académico.
Buenos días, demás profesores, hermanos latinos, companheiros angolanos, espanhóis. É honor muito grande ter a oportunidade de falar em espaço tão qualificado como este. Realmente é honor. Pretendo falar sobre o constitucionalismo brasileiro, pero com uma mirada cultural, já que nosso máster trata da cultura jurídica. É possível identificar alguma tendência cultural no constitucionalismo brasileiro? Penso que sim, e pretendo demonstrar isso neste espaço de tempo que tenho. Por favor, professor Ricardo, lá para a pantalla, por favor. Espérame un segundito porque debo reconocer que no me acordé que me habías enviado el Power, así que lo cargo ya mismo. Este tiempo se descuenta, tranquilo, este tiempo no vale. Esto es por estupidez mía, porque me olvidé que me habías mandado el Power y no lo había cargado, ahora lo acabo de cargar y paso a compartir la pantalla tras haber pedido muy humildes disculpas. Muy bien, pantalla compartida. Ok. ¿Pueden poner por favor? ¿Listo? ¿Puedes subir un poco el sonido porque se te escucha muy bajito? ¿Mejor? Ahora sí. La próxima pantalla, profesor. Muy bien. O que ustedes estão vendo é uma linha de tempo, na qual estão representadas em negro os anos das constituições brasileiras. Portanto, nós temos 7 constituições. Em rojo, é o período da ditadura no Brasil. O primeiro espaço em rojo é uma ditadura civil. Em segundo espaço, em rojo, é uma ditadura militar. Pero me gostaria de chamar a atenção para o que está em verde, porque por um curto período em Brasil esteve em vigor, e em um curto período mesmo, um dia, esteve em vigor a Constituição Espanhola de Cádiz, aqui em Brasil. E esse tema é muito pouco conhecido por nós aqui, muito pouco falado por professores em direito constitucional, mas é uma situação muito interessante, porque Dom Juan VI, antes de volver a Portugal, nomeia Dom Pedro I príncipe regente do Brasil e hazlo jurar a Constituição portuguesa, que não estava lista. Pero, como isso é possível? Jurar uma Constituição que não está pronta, que não está lista? Surge uma ideia de vigorar no Brasil a Carta de Cádiz, pois era a Constituição que vigorava em Portugal hasta que a Carta Portuguesa quedasse lista. Se sugeriu que a Carta vigorasse aqui no Brasil. Contudo, Dom Pedro I, por decreto, autoriza a vigência da Carta em Brasil.
Contudo, Dom Juan VI se sente traído porque alguns eleitores, alguns membros del parlamento sugeriu que os puertos em Brasil fossem cerrados para evitar que nossas riquezas fossem roubadas, fossem retiradas daqui, levadas com Dom Juan para Portugal. Dom Juan, diante disso, se rebelou e revogou o decreto que havia autorizado a vigência da Carta de Cádiz aqui no Brasil. Esta é uma curiosidade que gostaria de trabalhar, de falar com vocês. Na próxima pantalla, professor. Esta é efetivamente a primeira carta constitucional brasileira, é uma carta imperial otorgada, imposta por Dom Pedro I. Embora houve boas intenções em Dom Pedro I, inicialmente, porque foi criada uma Assembleia Constituinte em 1823, mas o resultado do texto final não agradou ao imperador. E antes do texto ser votado, Dom Pedro dissolve a Assembleia Constituinte porque o projeto de Constituição, segundo o imperador, o projeto lhe sacava poderes. Não poderia dissolver a Câmara Legislativa, as Forças Armadas estariam submetidas ao parlamento e não a dele. O imperador não teria poder de veto em sanção dos projetos de lei. Isto desagradou o imperador Dom Pedro I. Nós temos dois professores acá, Afonso Arinos e Marcelo Cerqueira, são professores que atribuem este fato à jovialidade de Dom Pedro I. Realmente, eles eram muito jovens, na época, de pouco mais de 20 anos. A formação familiar de Dom Pedro, reacionária, absolutista, resultou numa falta de habilidade para tratamentos com a Assembleia Constituinte. Diante disso, Dom Pedro outorga sua carta em 1824, sem qualquer discussão com o povo. A sociedade não participa da promoção do texto supremo, situação que lo conduz à ausência da legitimação e aprovação popular. Na próxima pantalla, professor. Esta é a segunda Carta Constitucional Brasileira, 1891. É uma importante carta porque ela representa um período de transição da monarquia para a república. Contudo, pelo ponto de vista simbólico, é importante porque ela representa uma maduração das instituições, pero numa perspectiva alheia, apartada das discussões com a sociedade. O processo de transição da monarquia para a república foi também um processo sem diálogo com o povo. Havia uma descrença com a monarquia a partir de um olhar das elites. Pero a monarquia estava em alta com o povo, porque havia abolido a escravidão. Portanto, o povo desejava que a monarquia continuasse, pero os movimentos de elites permitiram que houvesse um cambiamento dos sentidos do momento. A próxima, professor, por favor. Nesse contexto, é importante falar de Rui Barbosa. Rui Barbosa é um importante federalista, contribuiu para o momento.
era uma figura importantíssima para aquele momento histórico em Brasil. Por favor, a próxima pantalla, professor. A Constituição de 1937 representa um período de ditadura no Brasil. Nós temos, a Constituição, ela nasce em um ambiente hostil, em um ambiente de repressão, iniciado em 1935 com o estado de sítio, em 1936 o estado da guerra, sobre a ditadura de Getúlio Vargas, um político importante no Brasil, uma perseguição ao comunismo no Brasil. Ele outorga a Carta de 1937 e estabelece aqui o Estado Novo. Fortalece os poderes do presidente da República e dissuade todas as câmaras legislativas do país. Havia um parlamento, pero só no aspecto formal. Não havia discussões, não havia fiscalização, não havia absolutamente nada que pudesse contradizer os interesses do presidente. Portanto, foi um período de ditadura civil até 1945, quando a ditadura era depois. Por favor, a próxima pantalla, professor. Este período talvez seja o período mais nebuloso da história política brasileira, o período da ditadura militar, o período em que houve perseguições, muertes, as pessoas desaparecidas. É um período muito triste da nossa história, pero não desimportante. Ele foi regido por uma carta outorgada, imposta, em 1967, mais uma vez desconectada com os interesses do povo. Com os deputados da oposição acusados, seus mandatos eram cassados, não havia oposição. O parlamento aprova formalmente a Constituição de 1967. Não havia discussões, não havia oposições. Portanto, mais uma carta constitucional que de forma apartada dos interesses dos brasileiros. O que nos permite observar, neste momento, é que das constituições brasileiras, algumas delas surgiram desconectadas de um maior diálogo com a população brasileira. Trata-se de um movimento de elites apartado dos interesses do povo. Próxima pantalla, professor. Esta é a Constituição em vigor em Brasil, 1988, liderada por um movimento de democracia. Contudo, a maneira pela qual a Constituição de 1988 foi criada nos permite concluir que também ela nasce desfigurada, porque a Assembleia Constituinte foi exercia um poder duplo. O poder duplo. Ela, ao mesmo tempo, criava uma Constituição e exercia suas funções ordinárias. Portanto,
um único grupo de parlamentares estaria responsável por fazer uma Constituição e exercer as funções ordinárias do Congresso. E, diante disso, o trabalho concluído pelo parlamento atenderia aos interesses daqueles que fizeram o texto constitucional. O poder constituinte seria manifestado de maneira desfigurada. O Congresso Nacional assume uma doble función. Realiza el trabajo de una asamblea constituyente y el trabajo ordinario. Es decir, el poder instituído se beneficiaria de las regras criadas por ellos mismos. La próxima pantalla, professor. Já estou concluindo. É possível uma conclusão? O constitucionalismo brasileiro revela, em termos generais, uma completa desconexión entre a predição e a realidade em la que vive a sociedade. A distância se deve principalmente à presença de uma elite dominante com o poder e despreocupada com um projeto de Estado dirigido à nação brasileira. O tema está aberto, o tempo é muito curto, mas esta era a minha intenção. Próxima pantalla, professor. Gracias por la paciencia de todos. Gracias. Muchísimas gracias, querido amigo. Muchísimas gracias, Gustavo. Estoy seguro que va a haber luego muchas preguntas y muchas cosas para debatir. Porque has dejado bastantes cosas. La primera y la más obvia cuestión es que evidentemente durante mucho tiempo en Brasil para ser político había que dejarse las barbas. Porque hemos visto que en las fotografías hasta determinado momento si uno no tenía unas barbas muy grandotas no llegaba a nada en Brasil, ¿no? Y hay muchos elementos ahí, sobre todo para quienes pensamos que las constituciones en general tienden a tener esta situación que tú decías, ¿no? De no andar demasiado próximas con la realidad social de los países en los que aparecen. Yo creo que las constituciones a veces son el texto más apartado de la realidad social que existe en cada país. Muchas veces las normas de tránsito o las normas para a qué hora sacar residuos están mucho más cerca de la realidad social que una constitución nacional. Y muy bueno que destacaras el tema de la Constitución de Cádiz, que es algo que lo marqué cuando se hizo la monumental obra que se organizó en España por los 200 años de la Constitución de Cádiz, y a mí me tocó el capítulo de Brasil, y destaqué justamente eso, que la Constitución de Cádiz tiene una influencia directa sobre el constitucionalismo brasileño, que no suele ser, como bien lo dijiste, no suele ser algo muy destacado ni conocido por quienes se dedican a derecho constitucional en Brasil, lo cual es notable. Y ahora entonces, ya que de Brasil hablamos, bueno, tenemos que ir de nuevo a Brasil. Y entonces, ni más ni menos que nuestro queridísimo hermano brasileño Luis Roberto Olimpio, que toma la palabra en este mismo momento y lo escuchamos con muchísimo interés. Adelante, Luis Roberto. Buenos días a todas y a todos. A depender de sus países y localizaciones, en nombre del coordinador Ricardo Rabinovich, saludo a todos los presentes y en nombre de las profesoras Andrea Gastron y Tania, yo saludo a todas las mujeres que en este día histórico están presentes para asistir a esta exposición. Exposición esta que Harim Singh Reséndez Camacho, del México,
irá ser sobre un tema de muy interés y es muy gratificante en oír este tema en esta data, la paridad de género como principio constitucional. La expositora tiene un currículo mucho largo y por obvio que no voy a leer todo porque no tengo 30 minutos para hablar, tengo apenas 5, ¿no? Entonces, resumidamente, en sus actividades docentes, es docente de posgrado en la Universidad Nueva España y del Centro Universitario de Investigación. Su profesión es agente del Ministerio Público de la Federación y la Fiscalía General de la República y también instructora y catedrática en la Fiscalía General de la República, las Procuradurías y Fiscalía de los Estados en la Procuraduría Militar. Y su formación académica es licenciatura en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás del Hidalgo, especialidad en función ministerial en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Tiene 2 maestrías, una en Derecho Procesal Penal Acusatorio con orientación en ligación oral en Universidad de Nueva España y Seguridad Pública y Políticas Públicas en Universidad IETI. Es maestrante también en Ciencias Penales por Investigación en Instituto Nacional de Ciencias Penales y en Cultura Jurídica, Seguridad, Justicia y Derecho por la Universidad de Girona, Austral de Chile y Génova en Italia. Y por fin, tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Nueva España. Harintzin, la palabra es toda tuya. Muchísimas gracias, querido Luis Roberto. Sin duda es un placer estar el día de hoy con todos ustedes y más estar en este día tan importante para todas las mujeres y estar con mujeres fuertes, exitosas y profesionales el día de hoy en este foro. Y bueno, para no salir de contexto, el tema que voy a exponerles o platicar un poco, porque no voy a exponer, voy a comentarles nuestra vivencia sobre lo que ha sido esa lucha por la paridad de género en nuestro país. En México recientemente hemos estado creando una serie de reformas, o bueno, se han estado creando una serie de reformas para lograr la paridad entre los géneros, ¿no? Es decir, el acceso a las mujeres y a los hombres en los mismos puestos de decisión. Y quisiera comentarles que el primer momento donde se tuvo una acción afirmativa para nuestro país en relación a considerar a las mujeres en la toma de decisiones fue en 1993. Y en 1993 lo que se da es una acción en la cual se establece que se tiene que empezar a dar puestos en candidaturas de elección popular a más mujeres. Pero simplemente fue en el 93 una acción afirmativa muy limitada. Posteriormente, y esto es lo que nos ha traído a venir a crear una transformación en nuestro sistema jurídico, a partir de la reforma constitucional que se da el 9 de junio del 2019. Y tengo que decir que esta reforma ha sido una lucha constante por las mujeres, ha sido una lucha constante de activistas, de personas, de profesionistas, de legisladoras, de juristas, que han buscado que la paridad de género ya no solo se quede en un discurso político, venga materializando en la realidad de nuestro país. Y fue así que el 6 de junio del 2019, es decir, desgraciadamente hace un año, casi 2 años, que se da esta reforma constitucional y se establece la paridad de género ya como un principio que está regido dentro de nuestra ley suprema, en este caso de la Constitución. Y podemos considerar que esta reforma viene a ser un mecanismo formal para garantizar el acceso de las mujeres a espacios de toma de decisiones.
y que esto sin duda va a constituir y constituye un avance en la construcción de una democracia más paritaria y contribuye a la creación de un país más justo e igualitario. Y tengo que decir que este próximo junio del 2021 va a ser uno de los eventos procesales electorales más importantes del país. Se ha considerado el proceso electoral más amplio en la historia de nuestro país. Y en este proceso electoral se está pidiendo que el 50% de las candidatos que vayan a participar en un cargo de elección pública sean 50% mujeres y 50% hombres. Sin duda, esta ocasión, esta acción positiva va a ser transversal. Se tiene que establecer que quienes vayan a dirigir o vayan a emitir cada partido político, sus listas de candidatos tendrán que ser encabezadas por mujeres. No es sencillo porque no es fácil dejar el poder, no es fácil no dejarlo, sino compartirlo, ¿no? Y más si nos hemos desarrollado durante la historia de este planeta sobre un sistema patriarcal. Ahora bien, dentro de la reforma constitucional, dieron diferentes regulaciones específicas a ciertos artículos. Por ejemplo, en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos habla sobre el principio que la representación de los ayuntamientos tiene que ser de una manera paritaria, es decir, tiene que haber un equilibrio entre hombres y mujeres en las designaciones. El artículo 41 y el artículo 43 de nuestra Carta Magna establece también la designación de postulaciones y candidaturas a cargos de elección que tienen que ser también por paridad, es decir, 50 y 50, pero estas específicamente en este proceso electoral tendrán que ser dirigidas y encabezadas, no dirigidas, sino más bien encabezadas por mujeres. Y por lo que hace el artículo 94 de nuestra Constitución, también nos establece que los órganos jurisdiccionales tienen que ser desarrollados de manera o integrados de manera paritaria. Entonces, esta reforma constitucional viene a establecer 3 ejes muy importantes. Primero, que la paridad de género tiene que estar incluida en todo, y así lo hemos dicho, paridad en todo, paridad en el Poder Judicial, paridad en el Poder Legislativo y paridad en el Poder Judicial. Segundo, que esta paridad tiene que iniciarse desde que se da la reforma constitucional, es decir, desde el 2019. Por lo tanto, en cada uno de los poderes de la Unión, es decir, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, tendrá a partir del 2019 la obligación de empezar a integrar todos sus órganos de manera paritaria. Y posteriormente, nuestro tercer eje rector es no solo crear esta reforma constitucional, ¿no? Porque podemos decir que México, en lo que hace a América Latina, porque no podemos Europa, porque es un avance y una lucha mucho más avanzada, pero todo lo que hace en América Latina es un mecanismo novedoso, pero que no solo tenemos que dejarlo en la cúspide, ¿no?, de nivel constitucional, sino que tenemos que materializarlo, porque normalmente estamos acostumbrados a generar y a legislar en favor de ciertos temas o de ciertos grupos. Sin embargo, estas legislaciones o estas modificaciones o estas reformas no van permeando porque no se materializan. Entonces, tenemos que buscar que este principio de paridad de género venga a constituir una reforma estructural, pero para la participación de las mujeres en la vida política, económica y social a través de la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos. Y esto se tiene que hacer buscando, como les comento, la paridad en todo. Y con la obtención, ¿y qué buscamos con esta paridad en todo? Es obtener una condición igualitaria de oportunidades, ¿no? No estamos pidiendo más, solamente estamos buscando un equilibrio. Ahora, ¿qué problemáticas podemos nosotros observar al momento de que se decida establecer este principio de paridad en los 3 órganos, entre los 3 poderes de la Unión? Por ejemplo, en el Poder Judicial se ha hecho varios estudios donde dice que las condiciones estructurales
no permiten a las mujeres competir en igualdad de condiciones con los hombres. Les comento, para poder ascender a ser juez, magistrado, o secretario de acuerdos, tiene que haber un proceso de selección. Y el proceso está integrado por un examen de conocimientos, por una postulación, un análisis de casos y, bueno, la sustentación. Y cuando llega, y ese es un estudio que ha hecho el Poder Judicial de la Federación, dice que la mayoría de las mujeres se quedan en la primera etapa. ¿Cuál es la primera etapa? El examen de conocimientos, un examen de memorización. Dice, pero de las mujeres que pueden pasar este examen de conocimientos, la mayoría que pasa a la segunda etapa, que son casos prácticos, que es la resolución de los asuntos, la mayoría son mujeres quienes lo acreditan. Entonces dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué las mujeres no están entrando a la primera fase? Porque la primera fase es una fase que requiere estudio, que requiere memorización, que requiere horas de dedicación. Y esto no puede darse toda vez que la igualdad de condiciones que tenemos las mujeres con los hombres es distinta. ¿Por qué? Porque los estudios que ha realizado el Poder Judicial Federal establece que las distribuciones de las tareas del hogar y del cuidado de la familia son más absorbentes para la mujer, para el hombre. Entonces, la mujer, en vez de llegar a su casa a estudiar sobre el examen que va a presentar, pues tiene que llegar a realizar tareas del hogar y del cuidado de la familia. Y se ha establecido que para esto van ellas invirtiendo alrededor de 5 a 6 horas al día. Y un hombre no tiene que llegar a hacer estas actividades, por lo tanto le da las facilidades para poder prepararse más. Pero cuando entramos y pasamos esta etapa, la forma en la cual una mujer resuelve los casos prácticos es mucho más efectiva y eficiente que el mismo hombre, ¿no? Y ahí están los que digo, no lo digo yo, lo dicen los estudios, ¿no? Y ahora, en relación al Poder Legislativo, en el Poder Legislativo es donde se ha dado un poquito más de avance. Y es decir, que los procesos electorales, como les comenté, desde 1993, fue el primer momento en donde se estableció una acción positiva en favor de las mujeres para la participación política. Entonces, creo que en el tema del Poder Legislativo no hemos tenido tanto problemas como por ejemplo en el Poder Judicial o en el Poder Ejecutivo para poder acceder a puestos de decisión o a puestos de toma de decisiones. El proceso electoral en este año, en el 2021, va a ser encabezada por fórmulas de mujeres y el siguiente proceso electoral será para hombres. Por lo tanto, en los congresos de los estados este año tenemos que tener más mujeres en los congresos, vamos a poder contar con más mujeres en los ayuntamientos y a lo mejor también en algunas gobernaturas, porque están en juego 15 gobernaturas. De esas 15 gobernaturas tendrían que ser 7 mujeres las que sean gobernadoras, que bueno, hay una resistencia por el tema, ¿verdad? Y que no quieren dar esas acciones positivas. Y podemos tener casos, por ejemplo, en la legislatura pasada, en el Congreso de Morelos y en el Congreso, creo que de Querétaro, han sido los congresos que tienen más representación de mujeres. Entonces, el Poder Legislativo es un tema, y el tema del proceso electoral es algo que se está trabajando y creo que es donde hay más terreno que se ha logrado obtener. Ahora, el Poder Ejecutivo es la implementación de la paridad de género en todas las instituciones, en todas las secretarías y en todos los órganos autónomos dependientes del Poder Ejecutivo. Y aquí es donde realmente vamos a tener un poco más de problema, porque la paridad de género tiene que ser de manera progresiva, es decir, que los puestos que se van dejando en el tema del servicio público o puestos burocráticos, estos tienen que irse dejando poco a poco y se tienen que ir renovando por mujeres. Pero aquí es un riesgo. ¿Cuál es nuestro riesgo? Que los nombramientos obedecen a criterios y voluntades políticas. Es decir, el presidente de la República es quien va a determinar su gabinete, los gobernadores van a determinar su gabinete, los presidentes municipales van a determinar sus gabinetes, y esto nos va a traer una problemática, que esto obedece más a pactos políticos, que esto obedece más a criterios y voluntades políticas,
que al buscar reproducir condiciones de igualdad entre los géneros. Entonces, bueno, esos serían de las cuestiones que yo pudiera comentar que serían un riesgo. Y antes de concluir, porque siento que ya estoy en el tiempo, quisiera comentar algo que fue algo muy agradable y que yo creo que los compañeros que están en España saben, que en diciembre del 2020 la Municipalidad de París fue multada con 90,000 euros porque la alcaldesa Anne Hidalgo violó la ley al nombrar demasiadas mujeres en cargos de responsabilidad en el 2018. Y con esto ella estaba infringiendo una norma nacional del 2013 que estaba diseñada para lograr la paridad de género en el empleo. Entonces, bueno, quisiéramos llegar a la realidad y como un buen y magnífico maestro tenemos que, bueno, cuando las mujeres lleguen a dominar el mundo, a lo mejor podremos estar un poco mejor. Y entonces, de esta manera, bueno, podemos ver que en países ya como Francia, pues ya están lográndose esta paridad y a lo mejor el creer que es un exceso pueda llegar a perjudicar, ¿no?, ese equilibrio. Pero al final del día tenemos que romper todos esos techos de cristal. Al final del día tenemos que equilibrar todos los cargos de representación, todos los cargos de toma de decisiones, para que las políticas públicas que se desarrollen también sean a favor de las mujeres. Entonces, bueno, sin más y sin querer robarme más tiempo, agradezco mucho al doctor Ricardo por el apoyo y por darnos la oportunidad de decir barbaridades el día de hoy. Muchísimas gracias, maestro Ricardo. No, gracias a ti, Yarinzin. Además, impresionante manejo del tiempo, envidiable manejo del tiempo. Terminaste con 35 segundos antes del tiempo establecido. Y aparte, gracias por traernos justo hoy el Día Internacional Universal de la Mujer, una reflexión tan profunda y tan bien armada para tan poco tiempo, lo cual es doblemente bueno, ¿no? Acerca de justamente esta cuestión que hoy está en primer lugar. Yo coincido con todo lo que has dicho y sigo pensando que los juristas y las juristas tenemos a veces el problema de que le damos demasiada importancia a las normas jurídicas, pero yo no sé si hasta que no se consigan verdaderamente cambios en el nivel de los comportamientos y de las actitudes, vamos verdaderamente a conseguir avanzar en ese sentido. Creo que la presencia de la peor pandemia o una de las peores pandemias que estamos sufriendo desde hace mucho tiempo, que se llama machismo, va a hacer que sea siempre complicado llevar adelante estas... luego vamos con las preguntas, cuando terminemos con todo. Que sea complicado llevar adelante estas cuestiones, pero creo que hay que hacerlo igual, ¿no? Y hay que poner mucha fuerza. Pero hay que poner mucha fuerza, me parece, en los aspectos pedagógicos, en los comportamientos, en los ejemplos que se den desde los gobiernos y desde las personas que tienen una proyección general. Nosotros estamos hablando en el curso de cine, bueno, ¿qué dice el cine? ¿Qué dice la televisión? No estamos mandando permanentemente mensajes machistas desde los medios de difusión y demás. Hay que asumir una cosa, el machista es un imbécil. Yo creo que a veces hay que usar lenguaje claro y no dar tantas vueltas. Un machista es un imbécil. No es una persona que, ay, bueno, qué machista que es. No, y la verdad es que no tenemos los hombres que tolerar el machismo. Porque cada vez que toleramos el machismo, estamos cometiendo verdaderamente un crimen contra el avance de los derechos de las mujeres. Y esto no lo debemos tolerar de ninguna manera. Y con relación a lo que decías de que posiblemente el mundo se pueda llegar a salvar
si es gobernado por mujeres, bueno, mira, con los hombres no se va a salvar, Yaritzin, porque los hombres ya hemos tenido oportunidad de probar nuestra maravillosa habilidad para el mando y para la conducción del planeta durante los últimos 10.000 años. Y hemos llevado la Tierra al borde de la extinción. Entonces, me parece que es hora de que veamos si las mujeres pueden hacer las cosas mejor. Yo estoy convencido de que peor de lo que hicimos los hombres no lo pueden hacer, o sea que seguramente la podrán hacer mejor. Peor que como la hicimos los hombres, la verdad no hay manera de hacerlo. Sinceramente no hay manera de hacerlo. Y entonces, agradeciendo una vez más a Yaritzin, y ya que de mujeres se trata, fíjense qué coordinado que está todo esto, ¿eh? Se hablaba de Brasil, pasamos a un brasileño. Se habla de mujeres, pasamos a una mujer. Entonces, ahora vamos a cruzar el Océano Atlántico y nos vamos a ir a España. Y entonces, con muchísimo cariño, le pasamos la palabra a nuestra querida amiga española, Teresa Díaz Santos. Adelante, Teresa, te escuchamos. Merci, Mestre Rabinovich. Muchas gracias, Maestro Rabinovich. Bona tarda a tothom desde Girona. Feliz Día de la Dona. Buenas tardes a todos, queridos amigos desde Girona, y feliz Día de la Mujer. Es un placer para mí presentar a mi compañero Gabriel Santiago Pereira Gómez, que nos va a hablar de los derechos humanos vulnerados por el COVID-19. Muy actual el tema. Mi compañero Gabriel Santiago es abogado por la Universidad de Machala, es diplomado en Educación para la Paz, especialista en Derecho Procesal Penal, magíster en Derecho Penal y Criminología, y actualmente está cursando un doctorado en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Así que sin más, pues les dejo con mi compañero. Es un placer para mí. Buena tarde. Muy buenos días, estimados colegas. Muchas gracias, Teresa, por la gran presentación, estimado doctor Rabinovich y compañeros todos presentes en esta audiencia, señores docentes también. Bueno, el tema que me ha correspondido el día de hoy, y antes que nada, un saludo a todas las mujeres presentes aquí y a todas las mujeres del mundo en su día, que siga la lucha para reivindicar los derechos de todos ustedes. Los derechos humanos vulnerados por el COVID. Bueno, como es de conocimiento público, ya tenemos un año aproximadamente desde que apareció esta enfermedad. Y las cuarentenas fueron declaradas en muchos países. Muchos países siguen cuarentenas, escaladas totales. Sin embargo, esta pandemia provocó de que se vulneren los derechos humanos. Más no las decisiones que hayan hecho los gobiernos, porque estas han sido hechas justamente para salvaguardar la vida y la salud de las personas. Por ejemplo, uno de los muchos derechos que han sido vulnerados durante la cuarentena y por la aparición del COVID tiene que ver con la libre movilidad de las personas. ¿Qué fue lo primero que declararon los gobiernos? Un confinamiento en sus hogares, ¿verdad? Para evitar el contagio masivo de las personas por el COVID. Esta libre movilidad no permitió que las personas ejerzan su derecho al trabajo. Ya, porque la situación económica de las personas en los distintos países no es la misma. Hay personas que pueden estar confinadas toda la vida sin trabajar, pero hay personas que viven del día a día, del diario. Entonces, eso no permitió que las personas de bajos recursos, las personas pobres, salgan a trabajar y puedan tener su sustento diario. Tampoco se les permitía hacer sus actividades diarias, aparte del trabajo, ¿verdad? Hacerse atender, disfrutar de las vacaciones, hacer sus compras, educarse, ¿verdad? Otro derecho vulnerado tiene que ver con el derecho al trabajo, que es un complemento con el de la libre movilidad. Muchas personas perdieron sus trabajos a consecuencia del COVID, fueron despedidas sin recibir una indemnización justa, no se les pagó su sueldo completo, hubo una reducción del salario, inclusive a nivel del sector privado, por horas trabajadas. Inclusive acá en el Ecuador se aprobó una ley mal llamada ley humanitaria que justamente permitía este tipo de abusos laborales. El derecho a la libertad de reunión. El hombre, la mujer, el ser humano es un ser social que necesita relacionarse con las personas, con
con el que está al lado, con el prójimo. Sin embargo, el COVID provocó de que no nos podamos reunir. Por ejemplo, el hecho que estamos ahora en esta reunión Zoom, dictando una conferencia, ha limitado nuestra libertad de reunión, ¿verdad? Porque no podemos estar en España, en Girona, dando esta conferencia de manera presencial por la situación del COVID. Y estamos reduciendo clases por este mismo medio. Entonces, ha limitado nuestra libertad de reunión y de asociación. El derecho a la salud, miren, al haberse visto colapsados los hospitales, la red de salud pública o privada, las personas no pudieron ser atendidas de manera adecuada. Se dio prioridad a los casos más graves de personas infectadas con COVID. Mucho del personal médico se vio abocado a atender las emergencias del COVID y por lo tanto se privó del derecho a la salud de muchas personas al no ser atendidas adecuadamente en un hospital. El derecho a la vida, imagínense, al haberse visto rebosada la atención en los hospitales y frente a la gravedad de la situación, frente a la gravedad de la enfermedad, los médicos, el personal médico tuvieron que decir quién era atendido y quién no era atendido. Imagínense, los médicos estuvieron en una especie como de árbitro, de Dios, ¿verdad? Decir quién merece ser atendido y quién no merece ser atendido, quién tiene prioridad y quién no tiene prioridad. Entonces, esta pandemia provocó de que se vulnere el derecho a la vida. Pero también, así como se vulneró el derecho a la vida, también se vulneró el derecho a una muerte digna, a una sepultura digna. Muchas personas que murieron en los hospitales, en sus casas, porque no pudieron ser atendidos en el hospital, tuvieron que ser enterradas en una fosa común, sin la presencia de sus familiares, sin la asistencia de un sacerdote o religioso, dependiendo la fe que tenga. Muchos cadáveres son desaparecidos. Hay personas que hasta ahorita en el Ecuador están buscando a sus familiares. Se dieron cadáveres equivocados, o inclusive hay personas que se les hicieron pasar por muertas cuando en realidad estaban vivas. Entonces, se afectó también este derecho a una muerte digna, acompañado por sus seres familiares y personas más queridos. La libertad de culto, vean. ¿Qué es lo que provocó para las personas que somos creyentes y que asistimos a un culto religioso? Simplemente no podíamos asistir al templo, a la iglesia. Tuvimos que seguir las misas, en el caso de los católicos, las misas vía Facebook, vía Zoom, vía YouTube, misas televisadas, y personas que estaban enfermas no podían acceder a los sacramentos, a la unción de los enfermos, por ejemplo, para las personas que están gravemente desmejoradas en su salud. Entonces, se coartó el derecho a la libertad de culto. El derecho a entrar y salir libremente del país, imagínense. ¿Cuántas personas tenían previstos viajes por estudios, por negocios, por vacaciones, que no pudieron salir simplemente? Tuvieron que postergar esos viajes, ni siquiera para hacer trámites. Hasta ahora las fronteras siguen cerradas. Por ejemplo, acá en el Ecuador sigue cerrada la frontera con el Perú y con Colombia. No hay cómo cruzar. Ni siquiera a la ciudad más cercana, que por ejemplo en este caso acá en el Oro es Aguas Verdes o Tumbes, o en Tulcán, Pasto. Entonces, no se puede salir, no se puede ejercer ni un derecho a la educación, ni al disfrute de las vacaciones. El derecho a la educación, imagínense. Muchas personas no tuvieron que desertar del sistema educativo, niños, jóvenes, adolescentes. ¿Por qué? Porque no contaban con una herramienta tecnológica para seguir sus estudios. Muchas personas, al no tener una portátil, una computadora de escritorio, un teléfono inteligente, tuvieron que simplemente abandonar los estudios. Las personas que tenían las facilidades o la capacidad económica para hacerlos, se endeudaron en uno de estos aparatos tecnológicos. Sin embargo, muchos chicos ya no están estudiando, ni en la escuela, ni en el colegio, ni siquiera en la universidad. ¿Por qué? Porque sus recursos se han visto agotados por la pandemia. El derecho a la intimidad, imagínense. Acá en el Ecuador hubo el caso de la primera, supuestamente la paciente cero, que vino de España, que supuestamente fue la persona que trajo el virus acá al Ecuador.
lamentablemente esta persona fue sometida a un linchamiento mediático. Ese es un término que acá se lo ha utilizado. ¿Qué es el linchamiento mediático? Es decir, que se exponga la identidad, el nombre de la persona en redes sociales, en Facebook, en WhatsApp. Es decir, esa persona fue linchada aparentemente por el hecho de traer la enfermedad. Sin embargo, existen estudios de que esa persona no fue la que trajo la enfermedad. Fueron otras personas. Pero, sin embargo, esa persona entre comillas, se le echó la culpa de que trajo el virus acá al Ecuador. Entonces se violó ese derecho a la intimidad. Inclusive cuando ya se aplicó la cuarentena, se vigilaba a las personas a través de las cámaras, ¿ya? Y esas grabaciones eran expuestas en las redes sociales. A las personas que andaban sin mascarilla, a las personas que estaban sentadas afuera de su casa, fuera en los parques. Les llamaba la atención por un megáfono y ese video era transmitido por redes sociales. Es decir, se violaba el derecho a la intimidad de las personas. Aparentemente para salvaguardar el derecho a la vida. Con lo que respecta a la justicia, imagínense, se violentó el derecho al acceso a la justicia, al debido proceso. En una anterior conferencia yo hablaba de la suspensión de los procesos, de los plazos en los procesos penales, más que todo. Ustedes recuerden que, por ejemplo, en el Ecuador, una persona no puede estar privada de la libertad más de un año sin que se le imponga una sentencia, sea condenatoria o absolutoria. En este caso, la Corte Nacional de Justicia suspendió los plazos, los términos de las causas penales, civiles, laborales, y eso provocó que muchas personas que estaban esperando una sentencia no se resuelva su situación jurídica y estuvieron detenidas más del año de lo que establece la ley. Hay muchos enfermos, hay muchos presos que enfermaban en las cárceles, murieron en las cárceles por la razón del COVID. Ni siquiera podían ser sacados de la cárcel porque supuestamente había el riesgo de que se fuguen, de que escapen de la prisión preventiva. Otro derecho también que se ve afectado es el de la libertad de expresión o la libertad de opinión. Una persona un poco dolida por el mal manejo que le dio el gobierno y que le sigue dando el gobierno acá a la pandemia, expresó su opinión como ciudadano y esa persona el mismo día fue aprehendida por supuestamente atentar contra la seguridad del Estado. Imagínense lo que sucede en esto. Pero esta persona está dolida, ¿por qué? Porque habían muerto familiares que no fueron atendidos, habían muerto en las casas algunos de ellos. Entonces él expresaba su rechazo al mal manejo que le dio el gobierno. Y por esa situación se montó un operativo como nunca antes visto, que ni para una persona que ha cometido un delito grave se lo ha hecho. Y esta persona fue aprehendida y fue procesada. Sin embargo, el juez que conoció el caso y el fiscal también que conoció el caso, muy inteligentemente no formaron cargos y no iniciaron un proceso penal en esa persona. ¿Por qué? Porque se estaría violentando el derecho a la libertad de expresión de las personas. Y por último, bueno, que es muy extraño, pero también se limitó el derecho a la libertad sexual de las personas. ¿Por qué? Porque por el miedo al contagio, ¿verdad? Entre las parejas, entre los esposos, simplemente dejaron de tener intimidad y eso provocó que en muchos de los casos también se hayan roto matrimonios o parejas. Y estadísticamente se comprobó que el confinamiento o el encerramiento de personas que tenían muchos años de casados o muchos años juntas provocó de que haya esta ruptura. Es decir, hubieron un sinnúmero de derechos humanos que se vieron violentados por esta pandemia. No por las decisiones que haya tomado el gobierno, sino por el hecho de que el virus apareció. Ahora, la gran pregunta es, ¿podemos responsabilizar al gobierno o a los gobiernos por las muertes causadas por el COVID? ¿Podemos responsabilizar a China, que fue donde supuestamente apareció el virus, y que repare todos estos daños que ha causado en la economía mundial y en la vida de las personas? Esa es la gran interrogante que tenemos con respecto a los derechos humanos vulnerados por el COVID. ¿Se le puede echar la culpa a alguien de esto? ¿Alguien se puede hacer responsable por esto? Y mucho más peor, ¿qué es lo que pasa ahora? Con la vacunación VIP, que lamentablemente hay aquí en el Ecuador y que también en Argentina también se ha escuchado unos casos de que
hay personas que se han saltado la fila. No se da prioridad a las personas que realmente todos merecemos la vacuna, toda la humanidad, ¿verdad? Todas las personas. Sin embargo, hay que dar prioridad básicamente al personal médico, que es el que está frente a la pandemia, personas de la tercera edad, personas con enfermedades catastróficas, personal de limpieza, ¿verdad? Y después ya la ciudadanía. Sin embargo, hay personas que por el hecho de ser personas supuestamente públicas, personas que tienen un roce social, se ha priorizado a esas personas y no al personal médico, imagínense. Entonces, esa es la gran pregunta que ahora tenemos. El hecho de saltarse la fila de la vacunación, ¿se está vulnerando también el derecho a la salud de las personas? Esa es la interrogante que dejo y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, querido Gabriel, por estas reflexiones que has compartido con nosotros. Yo a tu excelente conferencia agregaría las violaciones que se han dado a los derechos de las personas LGBTIQ+, tema sobre el que hemos hablado bastante en otras oportunidades y que realmente es muy serio, el incremento dramático de la violencia de género, fundamentalmente violencia contra la mujer, que se ha dado durante este año, muy vinculado con las situaciones de confinamiento, el agravamiento muy serio de las condiciones de que hablaba Yarinsin antes, de las condiciones de la mujer, incluso en los países que como Argentina y muchos otros están, digamos, comenzando a volver a las actividades, por ejemplo, con las actividades escolares, las maneras como se está rearmando la vida de los niños y las niñas en las escuelas, ha transformado la realidad de la mujer que trabaja y es al mismo tiempo madre de nenes o nenas en la escuela en un verdadero infierno, porque cada semana cambian los horarios y un día es de mañana y otro día es de tarde, como si la madre directamente no hiciera nada. O sea, se asume que las mujeres son seres robóticos que están dedicados a los quehaceres de la casa y a llevar los hijos a la escuela y esas cosas. Y con relación a lo último que decías de la culpa, me hacías acordar a mi querido Tata, mi abuelo paterno, que reunía las dos condiciones de ser abogado y gaucho, o sea, hombre de campo acá en Argentina, y que me decía: escuche, mijo, y aprenda bien, que muchas veces la culpa es guacha. Y esto no me lo voy a poder sacar nunca de la cabeza. Guacho, en el lenguaje derivado del quechua, que se usa en el campo argentino, significa el huérfano, el que no tiene ni padre ni madre. Y mi querido Tata me decía: sepa, mijo, que muchas veces la culpa es guacha. Y yo creo que muchas veces hay que asumir que la culpa no tiene padre ni madre. A veces sí tiene, pero otras veces no tiene. Así que vamos entonces a conceder por derecho propio la primera pregunta aquí a quien la ha venido pidiendo desde hace rato, que es nuestra querida amiga argentina Andrea Bulnes. Andrea, conecta el micrófono, adelante. Gracias, profesor. Hoy, perdón, fue culpa mía, volví a poner, ahí está, mil disculpas. No, profesor, muchas gracias. Bueno, yo más que nada en este día tan importante y luego de haber escuchado estas hermosas exposiciones, lo que quería justamente era, digamos, sugerir un tema, y creo que debemos los seres humanos desterrar este sistema binario cruel de hombre, mujer, rosa, celeste. Bueno, este sistema binario que nos aleja de ser humanos, que excluye a muchos seres humanos y que incluso se presta a generar este machismo que tenemos que también desterrar.
Creo que cuando el sistema binario es lo que nos hace ponernos de un lado o del otro, o ser todopoderoso y ser sometido. Entonces que creo que muchas de las cuestiones que nos pasan se van a subsanar cuando culturalmente entendamos que el sistema binario no tiene que existir más. Era simplemente esa reflexión, profe. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias. Vos sabés que yo sigo hasta el día de hoy preguntándome en la enorme mayoría de los formularios que me toca llenar, desde migraciones hasta, incluso el otro día me registré para vacunarme y me ponía varón, mujer. O sea, perdóneme, ¿qué importa para todas estas cosas? O sea, a ver, no sé, hay algunas cosas para las que sí puede importar si uno es varón o si es mujer, pero en general, para la enorme mayoría de las cosas, no entiendo para qué tengo que llenar ese casillero. Ahora últimamente algunos te dicen la opción no quiere llenarlo, y yo pongo no quiero llenarlo. Entonces hace poco me dicen, claro, porque usted es gay. Digo, sí, puede ser, no sé, tómelo por el lado que quiera. No le podía responder, mire, puede ser que yo sea gay, pero lo que no cabe duda es que usted es un imbécil. Pero bueno, lo cierto es que realmente no se entiende. Yarin Sin, por favor, ¿qué podés decir al respecto? Claro, eso es lo que creo que en la sociedad debemos de llegar a un estado de conciencia en donde no debe de ser una lucha entre hombres, mujeres, sino buscar un equilibrio y que los derechos que se están luchando, porque a veces lo toman hasta como una agresión, ¿por qué se manifiestan? ¿Por qué salen a las calles? ¿Por qué rayan? ¿Por qué gritan? Y es una incomodidad. Y no tienen que ver que es una agresión en contra de los hombres o a veces en contra de las propias mujeres, porque el hecho de ser mujer no significa que seas feminista, ¿no? Partiendo de ahí. Entonces, solamente buscamos la reivindicación de derechos y que estemos en un estado quo, en donde haya una igualdad, ¿no? Donde podamos estar en una sinergia todos juntos, porque la unidad es lo que nos hace más fuertes y mientras existe ese divisionismo, vamos a alargar más nuestras brechas de desigualdad, los caminos van a ser más complejos y no vamos a entrar a un estado de conciencia que es lo que ya requiere nuestra sociedad, ¿no? No queremos más guerras, no queremos más discusiones, debates sobre asuntos que de por sí ya deben de estar superados, ¿no? Nos falta mucho, sí, pero creo que como lo dice Andrea, no tiene que haber un divisionismo. O sea, todos somos seres humanos, todos somos personas y desde ahí debemos de partir. Y los derechos que pedimos como mujeres son los derechos que los quieren los mismos hombres por la condición humana que tienen, no más, ¿no? Muchísimas gracias, Yarin Sin. Me sumo al aplauso y nos está pidiendo la palabra nuestra queridísima y muy admirada profesora doctora Tania Mota de Oliveira. Te escuchamos, conecta micrófono, Tania, te escuchamos con mucho cariño. Ahí puedes conectar. Adelante. La pregunta que... Tienes un problema de doble micrófono. Tendrías que apagar el otro porque estás con dos entradas. Tendrías que apagar la otra. ¿Está bien? ¿Ahora? Ahora estamos mejor, sí. Adelante. Dale. Mi pregunta va para la doctora Janitz. Te pregunto. Yo soy una pesquisadora académica y sabes, doctor Ricardo, doctor Andrea, hace mucho. Lo que pasa es que hoy, justo hoy, esta semana, en Brasil, tenemos en casi toda universidad la progresión de profesoras. Incluso 5 de marzo, la Universidad de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, una banca para una profesora doutorando de la UBA. Empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde. Está en YouTube. Te pregunto, ¿había en la banca, escuchando la doctoranda y la profesora de la UBA,
como 4 mujeres, derecho constitucional, muy competentes. Te pregunto, doctora, desde que estoy de España mirando derecho constitucional, derechos humanos, todos juristas cuestionamos constitucionalismo europeo, incluso en Cádiz, etc. España, que estamos siempre hablando esto, no triunfó. Ahora, en Brasil, todos juristas están hablando sobre el derecho latinoamericano, sudamericano, pero estamos ahí parados. Problema antropológico, de poderes, etc. ¿Qué opinas, doctora? Porque esto está muy de moda en toda América. ¿Qué opinas con derechos, vinculando con derechos humanos, que a mí me parece muy grave? Muy grave. ¿Qué opinas, doctora? Claro. La lucha feminista, digo, y también quiero ser muy respetuosa, no soy experta en feminismo, apenas voy ingresando todo esto, pero creo que la lucha, bueno, el hecho de yo pedir una igualdad es porque estoy pidiendo derechos, ¿no? Y si no tengo derechos, y si estoy peleando y estoy diciéndote, Estado, necesito que me asegures mis derechos humanos como mujer, entonces estamos en una situación muy grave, porque no tendría yo por qué estar luchando por derechos humanos, ¿no? Esos derechos humanos deben de estar ya desde mi propia concepción, ¿no? Por eso hablamos de los derechos humanos, desde qué momento surgen, desde qué momento puedo ser afecta a ellos, ¿no? Desde mi propia naturaleza, ¿no? Desde mi propio nacimiento. Entonces, el hecho de que tomemos, ahora, también yo considero, doctora Tania, si usted así lo ve, que es también un tema de discurso y es un tema de estar ad hoc a los temas, ad hoc, digo, y ahorita les puedo comentar el proceso electoral que viene. Todos los candidatos hablan de la agenda de género, todos están hablando sobre los derechos de las mujeres, todos los candidatos hombres ahora son aliados de las mujeres cuando son los encargados de legislar y que jamás daban el acceso. Entonces, creo que este tema sobre los derechos humanos de las mujeres, porque es eso, estamos peleando derechos humanos, no estamos peleando otras cuestiones, estamos peleando un derecho humano tan esencial como es la igualdad entre todos, ¿no? Entonces, considero que a veces, y bueno, yo creo que es un foro muy adecuado, nosotros como juristas, nosotros como estudiosos del derecho, de la norma, de su aplicatoriedad, creo que tenemos que hacer conciencia y tenemos que alzar también la voz y no solo estar escuchando el discurso, sino decir en dónde se está materializando, en dónde se está realizando. La lucha no debe ser solo de las mujeres, tiene que ser la lucha de todos, porque si todos queremos estar en una igualdad y realmente vivir en un estado de cultura de paz, tenemos entonces que luchar todos por esta situación. El a veces como mujeres no poder llegar a una forma, yo siempre lo he dicho y soy muy respetuosa, ¿no? La forma en que cada uno decide manifestarse, pero tenemos que buscar que esa manifestación permee y que pueda permear en la transformación de sistemas jurídicos, en la aplicación de la norma, en la materialización de las políticas públicas, pero eso sí, doctora, tiene que jamás se quede en un discurso y que no solo lo tome porque está de moda y no solo lo tome porque a lo mejor me va a dar un punto más o porque me va a ver que estoy a la moda en cada uno de los temas que surgen. Y creo que América Latina nos hace falta muchísimo, muchísimo en el tema de derechos. Yo les comentaba en París, la sancionaron a la alcaldesa por tener más mujeres que hombres, ¿no? En América Latina ni siquiera podemos llegar a pensar que tengamos una representación del 30%, ¿no? O sea, de eso para nosotros estamos hablando que falta mucho, pero sin duda también considero que las mujeres
profesionistas, las mujeres, con toda la experiencia que todas las que estamos aquí, que somos de América Latina, podemos hacer mucho a través de nuestro conocimiento, de nuestra aportación, y creo que es un camino que apenas se está recorriendo. Nos falta mucho, aunque el discurso sea otro. Muchísimas gracias, querida Yarintzin. Tenemos el privilegio, gracias Tania por tu excelente intervención, tenemos el privilegio de contar en el público, entre comillas siempre, con una ultra especialista en temas de género, que cuenta, entre otras cosas, con 2 postdoctorados en género. No, uno no le resultó suficiente, hizo 2. Me refiero a la profesora doctora Andrea Laura Gastrón, y entonces me parece que es muy importante que la escuchemos. Adelante, profesora. Bueno, muchísimas gracias por darme la voz, ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo. La verdad es que te agradezco muchísimo y a todos los que están aquí asistiendo. Es un honor para mí. No sé si uno es ultra especialista en nada, a esta altura vamos aprendiendo como podemos y muy de a poco, ¿no? Y sobre todo en estos temas, porque son temas donde hay que seguir hollando el camino. Es mucho lo hecho, pero es tanto lo que nos falta todavía, ¿no? Que seguramente vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Y yo estaba reflexionando, ustedes saben que hoy hay un paro internacional de las mujeres, ¿no? Y a mí me gusta mucho la idea del paro activo, ¿no? Es decir, esta actividad la tomo como parte de ese paro activo, ¿no? Porque es un paro en el cual nos tomamos el tiempo justamente para reflexionar en todo lo que hicimos, pero también en todo lo que nos falta, ¿no? Y por supuesto me gustaron muchísimo las 3 exposiciones, pero dadas las circunstancias me voy a centrar más que nada en la de Yarintzin, que a la vez también tiene que ver con algunas de las cuestiones que hablaban Gustavo y Gabriel, es decir, evidentemente con el derecho constitucional, con la historia del derecho constitucional y también con la historia de los derechos humanos. Yo pensaba algunas cuestiones. En primer lugar, tener claro que el enemigo del feminismo y del movimiento feminista y del movimiento de resistencia de las mujeres no son los varones, es el patriarcado, es el orden patriarcal, que es un orden que esclaviza y que somete no únicamente a las mujeres, sino a otros colectivos, como puede ser el colectivo LGBTIQ+, a otros colectivos y a otros pueblos y culturas vulnerables, entre las cuales los indígenas, los pueblos originarios americanos, sin lugar a dudas también, porque es un orden extraccionista, es un orden explotador, y además, y como si esto fuera poco, a los varones. Es decir, los varones también son víctimas del patriarcado, porque a los varones se les quita algo que es muy importante, que es la conexión con su propia sensibilidad y con sus propias emociones. Es decir, los varones que tienen que ser y mostrarse como el macho alfa y como el fuerte, y los hombres no deben llorar, y a través de estos mandatos, sin lugar a dudas, también se los extermina, también se los somete. No es un dato menor que los hombres viven menos años que las mujeres. Yo no sé hasta dónde toda esta situación en la cual los varones no pueden expresar estas emociones, no tengan acaso que ver y tengan que mostrarse tan fuertes y tan machos, no tenga acaso que ver con estos años que viven de menos. Y esto es una estadística, ¿eh? Y estas son preguntas porque en esta cuestión no hay datos todavía, no se sabe si tiene que ver con cuestiones sociales y culturales o con cuestiones biológicas. Simplemente tiro estas preguntas. Lo otro, cuando Yarintzin hablaba
acerca de los procesos de selección de los jueces y las juezas en México. Yo coincido, por supuesto, que hay un tema de tiempos de las mujeres. Las mujeres tenemos, y esto fue muy estudiado, la doble y la triple jornada laboral. Pero hay otras cuestiones, me parece también. Es decir, si yo sigo preguntando en estos exámenes, haciendo preguntas donde la gente lo que tenga que responder son cuestiones donde intervenga la memoria, digamos, esto también apunta a lograr un perfil de jueces y juezas que evidentemente no van a ser jueces críticos con el sistema. Parece que esto no solamente impide el acceso en pie de igualdad de las mujeres al Poder Judicial y sobre todo a los cargos más altos del Poder Judicial, sino a toda persona que tenga criterios independientes, criterios que tenga la capacidad de cuestionar acerca de un determinado orden jurídico. Y en eso me parece que tiene muchísimo que ver la formación en las facultades de Derecho, que es algo a lo que Ricardo permanentemente apunta y en lo que yo coincido absolutamente. Así que, ¿qué perfil de jueces y juezas queremos lograr? Es decir, este también es un punto a destacar. Así que bueno, simplemente eso. Muchísimas gracias. Gracias, genia total y absoluta. Cada línea de tus palabras da para hacer un evento internacional. Realmente, como hombre, no puedo menos que coincidir 5.812% con lo que dijiste. A mí muchas veces, a veces lo hemos conversado con vos, me resulta increíble el tiempo que muchos hombres dedican a demostrar que no son homosexuales. La enorme importancia en el discurso, en las palabras que se usan, en la manera de vestirse, en esto, en lo otro, e incluso con el terrible problema que eso muchas veces tiene, de que para reafirmar unas identidades bastante no muy claras, se termina con la homofobia, se termina generando una violencia muchas veces física y muchas veces letal, o muy, muy seria en sus efectos, contra hombres que sí manifiestan abiertamente su no heterosexualidad dogmática, por así decirlo, ¿no? Ese es otro aspecto en el cual me sumaría al comentario maravilloso de Yarinsin de que alguna vez tenemos que dejarnos de preocuparnos tanto por ver de qué lado estamos, ¿no? Por decir, bueno, pero ¿usted es heterosexual o es homosexual? Pregunta número uno, respuesta número uno, ¿a usted qué carajo le importa? Primero y fundamental. O sea, una vez en un evento me preguntaron, te va a parecer mentira, pero en un evento en Brasil una vez me preguntaron, me dijeron, ¿su señor es homosexual o heterosexual? Y yo le respondí, señor, ¿quiere alguna cosa conmigo? ¿No? El otro, que yo le digo, señor, ¿quiere alguna cosa conmigo? Porque digamos, la única razón lógica que puede tener la pregunta, ¿usted es heterosexual o homosexual? Es si el otro quiere salir esa noche conmigo. Entonces, bueno, ahí sí, ahora de hacérmelo públicamente delante de un teatro lleno de gente, no sé si me parecía el lugar oportuno, pero bueno, el comentario ese me lo hace después en el café, ¿no? Se me acerca y me dice, ¿usted es homosexual o heterosexual? Porque si es homosexual, le tiro los tejos. Bueno, y sí, vamos, o sea, otra alternativa no veo para esa necesidad de clasificarse, de decir, aparte, ¿cuánto hace que nuestro querido compañero, profesor, doctor Damián González Salzberg, cuánto hace que nos viene enseñando que no existe la división entre homosexual y heterosexual? ¿Cuánto hace que ya se superó esto, ¿no? Pero sin embargo, no, todo tiene que ser así, bipolar. Gracias, Andrea, realmente. Quiero mencionar con un profundo agradecimiento la presencia de los representantes y las representantes de dos entidades que nos honran hoy aquí, que son el Foro Universal por la Paz, profesor doctor Carlos Saavedra Lamas, que está representado por su brillante presidenta, la querida profesora Silvia Giurlani, y
la Unión Brasileño-Argentina por la Integración Jurídica, que está representada por su más que digno presidente, nuestro querido amigo, el profesor Nelson Basile Neto, que también reúne las dos características de ser de Girona y de la UBA, como muchas de las personas que están aquí presentes. Gracias por el apoyo que significa la presencia de ustedes y además gracias por la presencia de ustedes, obviamente. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna intervención más? ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Tenemos espacio para... Sandra, ¿querías decir algo? ¿Habías en un momento... ¿Querías decir algo? Si querés decir algo, tuya es la palabra. Pensé que habías querido en algún momento. Olá. Hola, Sandra. Olá. Professor, hoje eu começo agradecendo o senhor por ter feito essa questão de um homem, né? Realizar historicamente a questão de incluir a mulher desde os princípios como essa lutadora, mas como a protagonista mesmo da história mundial. E parabenizar todos pela exposição e uma pergunta para a Jarintze, né, em especial. O México, assim como o Brasil, outros países da América Latina e outros países também da Europa, do restante do mundo, a gente sofre com essa questão do patriarcado, que historicamente, né, vem sendo colocado aí. E a professora colocou agora uma questão, a professora Andréa colocou uma questão muito interessante, que é a questão do quem tem culpa nisso e quem vai fazendo com que esses discursos continuem, né? A minha pergunta é no sentido de como está a sensibilização dessas mulheres no México, né, para essa questão de um direito mesmo, nesse processo de direito à paridade. Porque muitas vezes, aí buscando o gancho da conversa, a questão é se realmente a mulher quer e se ela está preparada para isso e como é que se dá esse processo de sensibilização. Nós sabemos que nas grandes cidades mexicanas isso vai acontecer a contento, ou pelo menos daqui a 2 décadas a gente tem um resultado, né? Mas as mulheres mais interioranas das cidades pequenas, como é que está esse processo, tendo em vista também que você coloca uma questão, mas vem outras, né? Como é que essa mulher que não pode assumir porque tem triplas jornadas, assumir essa questão, como é que vem mudando esse processo de sensibilização da mulher mexicana? Não no sentido, o que está escrito, o que está direito escrito, tudo bem, mas no sentido de que ela querer ir buscar e o que está sendo feito nesse posicionamento dela ir buscar. Porque aqui no Brasil a gente tem uma percentagem que 52% da população são mulheres. Os partidos indicam 30%. Mas desses 30%, alguns partidos nem acabam indicando porque as mulheres não querem ir. Então, como é que está o sentido das mulheres quererem isso? Porque uma coisa é você ter direito, né? Há direitos que você indisponível, você não pode dispor, mas há direitos que você vai buscar. Então, como é que essas mulheres estão nesse processo de sensibilização para que ocorra essa paridade, essa igualdade? Não digo agora, mas daqui a 20 anos, a 30 anos, a gente esteja falando em 50-50. Obrigada. Gracias, Sandra. Obrigado, Sandra. Yarinzin, acá por el chat están mandándole desde Morelia, desde Michoacán, le están mandando unas felicitaciones. Qué bueno esto. Ahí en la hermosa ciudad de Piedra de Morelia, con ese centro histórico extraordinario que tiene Morelia en Michoacán. Y ya seguramente irán a ver el baile de los viejitos, que es tan característico en la región, y que es una tierra tan linda y de gente tan buena y tan cariñosa y tan afable y tan sabia. Así que muy bien, gracias por ese saludo desde la hermana Michoacán. Y cuéntenos, Yarinzin, ¿qué opina de lo que le ha planteado Sandra, que además de jurista es artista, es una
brillante artista plástica, dedicada a los mosaicos, Así que adelante, la escuchamos, Yarinsin. Claro. Yo en lo personal, y digo con mucho respeto aquí en México somos muy reactivos, muy reactivos. Hay violaciones a derechos humanos, hay altos índices de feminicidio. Subamos las penas contra el feminicidio, ¿no? Y bueno, antes del feminicidio, hay muchas muertes violentas contra mujeres. Tipifiquemos el feminicidio y empezamos a ser reactivos a los factores sociales en los cuales nos vamos desarrollando. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque tenemos que ir desde la base, tenemos que sensibilizar, tenemos que reeducarnos, tenemos que enseñarles a los niños desde pequeños que hombres y mujeres somos iguales, que una mujer no se violenta, que una mujer tiene los mismos derechos que ellos. La educación es lo que nos va a ayudar a la transformación. Pero ya tenemos el problema. ¿Y ahora qué hacemos? Como bien lo dice la querida doctora Andrea, tenemos, por ejemplo, si el Poder Judicial determinó que los procesos de selección están cayendo en que las mujeres están perdiendo o están dejando de ingresar porque reprueban los exámenes de conocimientos, pues no te enfoques en los procesos en un examen de conocimientos generales. Enfócate en un proceso de donde, por ejemplo, la resolución de casos, que al final del día, como juez, es lo que te va a llevar a cabo en tener una resolución exitosa, ¿no? El análisis epistemológico, de todo lo que conlleva una resolución, una sentencia, un caso. Creo que eso es la esencia, no que se sepa, porque me puedo aprender el día de hoy tantos artículos, tantas normas, tantos reglamentos memorizados, pero mañana se me olvidan. Pero le estamos dando prioridad a ese tipo de procesos arcaicos, en lo personal, que si hay algún juez mexicano o algo, me disculpe, pero son procesos arcaicos, donde no te hace razonar como juzgador sobre cómo voy a resolver un caso. Entonces, ¿por qué lo que tenemos que empezar a ver es transformar nuestros mecanismos para poder materializar estos principios, por ejemplo, este principio constitucional de paridad de género? Si estamos viendo que en los procesos en los procesos electorales, las mujeres no están llegando a los puestos de poder, ¿por qué? Y es la realidad, Aquí ponen a las mujeres en las candidaturas, primero, que saben que se van a perder, y segundo, aquellas áreas donde son sumamente peligrosas por la delincuencia organizada, que el hombre no quiere ir, pero mandas a la mujer. Y obviamente la mujer va a decir, no, yo no me voy a arriesgar, porque tengo una familia, porque tengo hijos, o por lo que ustedes indican, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro problema, ¿no? Si nos vamos al poder ejecutivo, son cuestiones políticas y de compromisos. Y estamos en un sistema patriarcal donde nos enseñaron que los hombres tienen que protegerse entre hombres, que ellos son un grupo de fortaleza y que tienen que enlazarse siempre. Por lo tanto, las designaciones en el poder ejecutivo que sean por parte del presidente, pues difícilmente va a haber mujeres en la toma de decisiones. Y les quiero dar un datito bien rápido, maestros, si no me excedo. En las procuradurías generales, tanto de la federación como de los estados, el 60% de ministerios públicos son mujeres. Pero estamos hablando de la base trabajadora. Pero, ojo, en los puestos de dirección no hay mujeres. En los puestos de toma de decisiones en las fiscalías no hay mujeres. Somos el trabajo efectivo en cada fiscalía. Somos la fuerza de trabajo, pero la desde más abajo. No nos toca tomar decisiones, no nos toca decir hacia dónde va la procuración de justicia, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tenemos muchos espacios en las fiscalías, no estamos en espacios de toma de decisiones, estamos como obreras, ¿no? Y somos muy buenas, por eso somos tantas. Entonces, creo que tenemos todavía, y hay otro término que la maestra Andrea creo que no me va a dejar mentir, ahora ya no son esos famosos techos de cristal, sino esos techos de diamante que ahora dicen, ¿no? Esos puestos altísimos de dirección que jamás parece que vamos a poder llegar.
Entonces, sensibilización desde la educación para la transformación, no más. Muchas gracias, Gracias. querida Yarinsin. Gracias con mucha vergüenza desde un país que tiene una sola mujer en la Corte Suprema de Justicia, que llegó en el máximo momento a tener 2 y luego cuando una de esas 2 mujeres murió, entonces 2 gobiernos opositores sucesivos propusieron 2 candidatos varones, diferentes, pero 2 candidatos varones para los lugares. Interesante porque en ambos casos, mientras se proponían 2 candidatos varones, las 2 facultades de derecho más importantes y tradicionales del país, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires, tenían como decanas a mujeres. Aparentemente a ninguno de ambos gobiernos, a pesar de que pertenecían a 2 signos opositores, el primero era de Cristina Fernández de Kirchner, el segundo de Mauricio Macri, a ninguno de los 2 gobiernos le pareció que ser decana de las facultades de derecho más importantes del país fuera un dato. También había mujeres que habían participado en tribunales internacionales por juzgamientos de genocidios, que habían ocupado cargos importantísimos en organismos internacionales de primer nivel, pero no, eso no era suficiente. Mira, yo a veces creo que una de las figuras penales más famosas y menos expresadas que han habido en la historia de la humanidad es no llevar pene. La verdad es que realmente creo que a veces sí tenemos que decir las cosas como son y tener un poco más de vergüenza. Quería preguntar para terminar, quería hacerle yo una pregunta a Gustavo, que lo veo ahí muy descansado, y quería hacerle una pregunta a Gustavo para terminar. Quería preguntarte, Gustavo, dentro de este excelente paneo que has hecho de la historia de las constituciones del hermano Brasil, ¿cómo ves, aunque sea muy rápidamente porque tenemos poco tiempo, pero cómo ves la situación de la mujer y los derechos de las mujeres en esa visión que tú nos has compartido de las constituciones brasileñas? Te escuchamos. Muy bien, profesor, gracias por la pregunta. La evolución de derechos femeninos en Brasil ganha uma maior perspectiva a partir da Constituição de 1988. Pero é necessário que façamos uma observação a partir da Carta de 1934, em que se permitiu notar uma maior preocupação com os direitos femininos, sobretudo relacionados com o direito a voto, a participação nas eleições. Foi um marco importante de conquistas femininas aqui. Neste cenário, sobretudo nos últimos anos, as mulheres têm conquistado espaços importantes na política aqui no Brasil, em que pese os últimos anos, sobretudo neste governo, é possível identificarmos certo retrocesso em alguns direitos, em especial direitos humanos, né, pelo posicionamento político adotado pelo presidente. Mas seguimos na luta, professor. Seguimos na luta contra este cenário, esse triste cenário dos direitos aqui no Brasil. Gracias pela pergunta. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Sí, creo que no tenemos que dejar pasar, porque creo que el callar la boca a veces es algo muy malo, a veces es muy bueno, a veces es muy malo. Creo que no tenemos que dejar de decir cuando hablamos de las cosas que se plantearon ahora por parte de las preguntas de las personas que intervinieron, por parte de Yarinsin,
no podemos dejar pasar que en Brasil, el país más poblado, el país mayor y el país económicamente más poderoso de toda América Latina, haya triunfado ampliamente en unas elecciones completamente democráticas y completamente libres, haya triunfado ampliamente un candidato que permanentemente utilizó un lenguaje misógino, un lenguaje despectivo de las mujeres y con incluso manifestaciones públicas como aquella famosa cuando le dijo a una legisladora, cuando él era legislador, usted ni siquiera merece ser violada, ¿no? O sea, que a un hombre que hace, sí, mira la cara de Yarinsin, cuando dije eso se le abrieron los ojos así, usted ni siquiera merece ser violada. Dicho en la legislatura públicamente. Pero además eso va acorde con toda una prédica misógina, toda una prédica homofóbica, además, que no impidió, quizás al contrario, que en algunos lugares llegara a obtener, en algunos estados de Brasil, unas mayorías enormes y que en general, bueno, lo suficiente como para ganar ampliamente las elecciones de Brasil y ser el presidente de Brasil. Digo esto porque es importante que se diga esto y no que se calle, sino que se diga, porque si no, entonces, como bien dice la profesora Andrea Gastrón, tenemos que, lo que hagamos lo tenemos que hacer de manera activa, ¿no? Y ya se sabe que el silencio es un gran compañero del ascenso al poder de los violentos, de los discriminadores y en última instancia de los genocidas. Que dicho sea de paso, hasta ahora no hubo ninguna genocida, ningún gobierno femenino ha sido genocida hasta ahora en la historia de la humanidad y no cabe la menor duda de que la predominancia en todas estas cosas ha sido masculina. Desde Machala, en el hermoso Ecuador, llega también una felicitación que cabe hacerla pública para quienes han expuesto en este evento. Yo quiero además agradecer muy especialmente a las tres queridas personas que han presentado, a los expositores, porque las presentaciones han sido muy buenas, muy medidas, muy claras. Así que gracias Teresa, gracias Luis Roberto, gracias Lina. Y bueno, no hemos sido muchos porque estos eventos no son normalmente masivos, pero han estado representados aquí una cantidad de países, han estado representados 3 continentes o 4 si queremos considerar Sudamérica y Norteamérica. Entonces, la verdad es que creo que nos podemos sentir muy felices y además, por supuesto, dentro de unos días, que puede ser un poquito más que unos días, estaremos también colocando, y lo avisaremos de esa manera, el evento en YouTube para que pueda ser visitado por quienes quieran. Invito muy especialmente a todas y a todos en los días jueves y viernes desde las 9 de la mañana. Yo ya he enviado las coordenadas, pero si alguien no las tiene, después me escribe y se las mando al encuentro, al tercer Encuentro Internacional de Integración Jurídica, organizado por la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica, entidad que no está limitada a Chile y Argentina, ha surgido en una memorable noche de vinos en Santiago de Chile hace 4 años y bajo los efluvios maravillosos del Carmener chileno, uno de los mejores vinos tintos del mundo. Surgió esta idea y luego resulta que ustedes saben que a los efluvios del vino nacen ideas maravillosas. Lo importante es que se mantengan a la mañana siguiente. Esta se mantuvo a la mañana siguiente y se sigue manteniendo 3 años y tanto después, con ya 3 eventos internacionales importantes y una gran cantidad de otros eventos que han habido. Y espero que nos encontremos entonces el jueves y el viernes. Va a ser un evento de día completo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No es necesario asistir todo el tiempo, por supuesto, pero va a estar bueno que vengan porque va a haber mesas bastante
interesantes, y aparte así se acercan a la unión. Queridas amigas y queridos amigos, muy feliz Día de la Mujer para todas y para todos los hombres que también nos sentimos partícipes, compañeros, compartidores de caminata con las mujeres. Yo creo que los derechos humanos se construyen. Yo no creo en los derechos humanos dados, yo creo en los derechos humanos en construcción. Hay que construir muchísimo, hay que pensar en la situación de tantas mujeres que en este momento en el mundo están viviendo bajo regímenes altamente represores de la femineidad. La verdad es que además es muy triste cuando una mujer, para poder estar en esos lugares que Yarin Sin decía, se tiene que disfrazar de hombre, tiene que adoptar conductas tradicionalmente atribuidas a los hombres, tiene que vestirse como un hombre y usar lenguaje masculino y demás. Eso la verdad que es muy triste realmente. Yo creo que tenemos que trabajar muchísimo, tenemos que trabajar todas muchísimo, ponernos a mirar hacia un futuro, soñar, pero con los sueños que son sueños que se pueden hacer, porque los otros sueños no sirven para nada. Decir soñar juntas, sí, bueno, perfecto, soñar juntas, pero soñar cuando se trata de soñar despierto, porque los sueños de dormido no sirven para nada. Hay que planear en conjunto, hay que mirar hacia el horizonte en conjunto. Hay que pensar que algún día, si hay futuro, el futuro tiene que ser un futuro conjunto, para mujeres y para hombres de la misma manera. Así que por parte de un hombre que, como la mayoría de los hombres en el mundo, sí que llora, sí que se emociona y sí que hace un culto de la sensibilidad, feliz día, mujeres, y gracias por estar y por enseñarnos tanto. Y gracias por ese coraje enorme que ha hecho que la humanidad hasta ahora por lo menos pueda seguir estando. Muchísimas gracias y nos encontraremos entonces en las próximas reuniones y en los próximos eventos. Que tengan un muy buen día.